Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 29 de julio, 9:04 de la mañana, el último lunes de julio, y estamos esperando algunas lluvias para el fin de semana, para el jueves, viernes, sábado, aunque está claro que el fenómeno de la Niña produce harta preocupación por la falta de lluvia. Entonces estamos viendo qué va a pasar con el clima, pero al otro lado del hemisferio hay otro clima y también está nuestra queridísima Victoria Paz en línea. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de estar conectada con ustedes. Oye, desde aquí ya instalada en Nueva York como corresponsal. Ya nos vaya a contar algo, por qué está en Nueva York. Primero vamos a comenzar el programa y nos explica por qué está allá. Nos va a acompañar allá de un buen tiempo, ¿no es cierto? La corresponsabilidad, exactamente. Oye, Victoria, te cuento que nos pueden seguir todos a través de las redes sociales, Instagram con el usuario @Radio La Clave, a través de LinkedIn, de YouTube, de Spotify, por supuesto, nos pueden escuchar por el dial FM 92.9. ¿Están buscando una nueva administración para su edificio? Pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Victoria, te cuento, y a todos los que nos están escuchando y viendo, que el dólar, sigue manteniéndose más cerca de los 1.000 que de los 900, como habíamos visto, ¿no es cierto?, hace una semana atrás. Está con 952,15 pesos. Y el euro también está sobre la barrera de los 1.000 hace rato, con 1.029,93 pesos. El cobre nos preocupa porque está muy cerca de los 4, está en $4,07 la libra. ¿Qué pasa con el cobre, Victoria? Efectivamente, es el cobre el que nos está llevando hacia un dólar mayor. Como hemos comentado siempre, ¿verdad? Hay 2 factores principales que son los que nos tironean el dólar, ¿verdad? Uno es actualmente la tasa de interés de Estados Unidos comparada con la nuestra, y por otro lado el cobre, y principalmente el cobre se determina de acuerdo a lo que dice China, ¿verdad? China dice estamos en expansión, estamos creciendo, el cobre sube. China dice poquito o no muestra muchas señales de incentivos económicos y el cobre baja. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Como comentamos la semana pasada, hubo un plenario de un congreso en China. Sí. Y en el fondo no se vieron los que esperaba los mercados, entonces el cobre está yendo hacia abajo por esta falta de señales en China de perspectivas económicas. Así es. Oye, y además te cuento que el petróleo Brent, ya que nuestro presidente y una comisión está en los Emiratos Árabes, ¿no es cierto? Ya vamos a estar hablando en el segundo bloque de eso, pero te cuento que el petróleo Brent está en $79,95 el barril y el petróleo WTI $76,84 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse.
Oye, antes de ir a los titulares, bueno, quiero explicar un poco por qué Victoria Paz, nuestra panelista de los días lunes, está por esta línea desde el hemisferio norte, desde Estados Unidos, y así la vamos a tener por un buen tiempo, ¿no es cierto, Victoria? Cuéntanos qué estás haciendo. Un año, pero justo porque para las elecciones, así que imposible más entretenido estar de corresponsal acá. No, me vine a hacer un programa de la Universidad de Columbia que se llama un Master in Public Administration Mid-Career, o sea que es para gente un poquito mayor de 15 años de experiencia laboral. Yo soy la más joven del curso, y en el fondo esto dura un año, así que estoy instalada, pero muy entretenido estar acá en esta etapa. Está full el tema electoral, por supuesto. Hay elecciones en Estados Unidos a fin de año, así que se acaba de bajar el presidente Biden de la carrera, subió Kamala, entonces está todo pasando con eso, así que también ahí les vamos a ir contando a medida que vayan pasando cosas. Bueno, en la primera semana Kamala están todos muy sorprendidos porque recaudó $200 millones. Así es. Oye, Victoria, bueno, felicitaciones, un honor, además que nuestra panelista esté allá en Nueva York y nos cuente lo que está pasando allá, pero independientemente de la elección de Estados Unidos, te quería preguntar, ¿hoy día es tema, en Nueva York se conversa el tema de la elección en Venezuela o no es tema? Mira, la verdad no. Al menos yo no he escuchado mucho. O sea, obviamente en mi curso hay latinoamericanos, entonces entre nosotros por supuesto que comentamos, pero el resto no se vio mucho. Pero es tema obligado, por supuesto, en este programa, quizás hacer como un breve resumen. Hay gente que se quedó dormida ayer y que ahora se está conectando y quizá contarle un poquito lo que pasó, ¿no? Claro. Bueno, toquémoslo brevemente. Básicamente hay toda una polémica, ¿no es cierto?, porque Nicolás Maduro se autoproclamó como ganador de las elecciones y la oposición dice que no. Y finalmente el porcentaje de diferencia es muy fuerte, por lo tanto, la verdad es que la mayoría de la comunidad internacional, a excepción de algunos países específicos, no está reconociendo el triunfo de Maduro y está pidiendo explicaciones, viendo qué pasa, digamos. La verdad es que es algo que era bastante esperable, pero quizás no de esta forma tan fuerte, digamos. No sé qué opinas tú. Sí, o sea, bueno, como en resumen, claro, el sector oficialista dice que ganó 51%, con 51%, ¿verdad? El sector opositor, por su parte, dice que ganó con 70%. Y ahí está, en el fondo, a mí bueno, ahí también uno empieza a ver por qué nos preocupa en términos económicos. Siempre la inestabilidad de Latinoamérica o estabilidad de Latinoamérica tiene repercusiones económicas, así que por eso en el fondo es comentario obligado en este programa. Sí. La inestabilidad o estabilidad de una región, por supuesto que influye, y en este caso elecciones no reconocidas, y también uno se acuerda siempre de Chile, que a las 7 de la tarde tenemos los resultados, todos reconocen el resultado, se felicitan entre ellos. Esa parte republicana de Chile yo creo que no se nos puede olvidar, pero también yo necesito destacar, es que a mí me llama mucho la atención, los comentarios son muy destemplados. Sí, o sea, no sé si vieron, por ejemplo, lo que dijo Nicolás Maduro de Javier Milei, que no es mi favorito para nada, pero en el fondo un presidente diciéndole a otro, fascista, feo, estúpido, cobarde, no me aguantas un round. Lo encuentro impresionante. Y también en el fondo nos tiraron a nosotros porque el presidente Boric dijo con palabras muy mesuradas, y que también encuentro que está muy bien lo que dijo, que en el fondo necesitaban esperar resultados comprobables antes de reconocer una victoria, ¿verdad? Que resultaba muy difícil de creer la elección, y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela le respondió, no necesitamos la validación de un presidente devaluado, o su devaluada... La devaluada apoyo, algo así, dijo. Claro. Sí, entonces están muy destemplados, lo que en el fondo hace estar muy atentos las próximas horas, porque esto va a desarrollarse toda la semana, y por supuesto que se espera que se pueda solucionar de una forma pacífica. Eso es lo que en el fondo está como afectando en el fondo a la opinión pública. Los mercados no se vieron tocados por esto. No se vieron tocados, No, pero en el fondo muchas veces es más este tipo de cosas es más por supuesto que Venezuela sí, pero en el fondo la región es más en el mediano y largo plazo, en el fondo. Exacto, las inversiones, me imagino que las inversiones extranjeras, cuando hablo de extranjeras de fuera de América Latina, al final muchas veces ponen a todo esto en un paquete.
Exactamente. Y a pesar de que nuestro país siempre se ve como algo especial, específico y todo, tiene un peso específico en términos numéricos que es muy poco. Entonces al final los inversionistas ven el todo, y eso es lo que es complejo, y yo creo que uno como país tiene que saber también salirse de eso, ¿me entiendes? Sí, por eso la declaración del presidente Boric yo creo que estuvo bien, y lo que siempre hay que pensar es que es muy cierto lo que dicen, que el dólar es cobarde en términos de que las inversiones extranjeras no les importa demasiado, más allá de si su dólar está bien o mal, en el fondo tienen perspectivas buenas o malas. Entonces, en inestabilidad el dólar corre, a eso se refiere con el dólar es cobarde, el dólar se va de las turbulencias, ¿verdad? Entonces, por eso, por supuesto, nos afecta lo que pasa en la región. No somos una cosa aislada como país, sino que nos afecta lo que pasa en la región. Oye, justamente uno de los titulares es que, según informó La Tercera, con datos del INE, en el primer semestre del 2024, Chile otorgó 44.333 visas laborales, un incremento del 31,2% respecto al mismo periodo de 2023. Venezuela lidera con el 25,8% de estos permisos, o sea, un cuarto. Básicamente. Seguía por Bolivia con 25%, otro cuarto, después Haití con 11,7% y Colombia con 11,3%. A pesar del aumento general, el flujo de trabajadores venezolanos y colombianos se ha estancado, según el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Así que eso tiene que ver. Y ese otro tema también que se ha estado conversando bastante, de mantenerse, digamos, esta posición del presidente Maduro, finalmente la migración de venezolanos a Latinoamérica va a ser más fuerte todavía. O sea, ya hay un éxodo de aproximadamente 7 millones de venezolanos. Es muy difícil la situación tanto para ellos, que tienen que abandonar su hogar, como para los países que en el fondo están haciendo los intentos de recibirlos, ¿verdad? En el fondo se produce una situación muy complicada porque es un éxodo demasiado grande. Son pocos los países que pueden soportar ese nivel de inmigración tan rápido. Al final va un poquito por ahí. Y en el fondo se ha dicho mucho, claro, que si esto sigue así, si efectivamente esto se establece en estos 6 años más, que además sería como con una elección bastante frágil, probablemente ya sea por la inestabilidad que va a generar este periodo político, como por muchas veces la oposición que va a tener que irse, con temor a represalias. En el fondo, todos los que hicieron campaña, imagínate, por la oposición, ahora deben estar muy asustados en el fondo por lo que pasa allá. Sería un nuevo éxodo masivo. Así y efectivamente es complicado cómo se da eso, además en términos no solamente económicos, por supuesto, de los países, sino que humanitarios. En el fondo, en las fronteras también hay muchos problemas. Victoria, ya. Diga. ¿Con qué tema vamos a partir viendo la semana? Hay harta cosa que pasa esta semana, harta cosa aquí en Chile, harta cosa afuera también. Bueno, no nos va a acompañar Diego Uribe esta vez, ni nos va a acompañar estas próximas 2 semanas porque anda de vacaciones, así que un abrazo grande a él. Espero que no nos esté escuchando, porque la idea de salir de vacaciones es totalmente desconectarse, Así que después en algún momento ahí entre piña colada y pisco sour se va a meter a YouTube, como todos nuestros auditores, y va a poder ver algún programa, Así que le mandamos un abrazo grande. Oye, esta semana es una semana muy importante en términos de tasas de políticas monetarias. Eso va a ser el foco de la atención. Tenemos primero, por supuesto, la reunión de la FED. La FED es el Banco Central de Estados Unidos, ¿verdad? Tiene reunión el miércoles, ¿ya? Como hemos comentado en otras oportunidades, la FED, más que lo que anuncia, muchas veces es el tono que usa, las palabras que dice, en el fondo las perspectivas que se ven. ¿Por qué? Porque el mercado no espera que en esta oportunidad haya bajas. Claro. El mercado espera que se mantenga en 5,5, que es la tasa que está teniendo la FED hoy, pero espera algún tipo de señal de que efectivamente va a empezar la baja de tasas de Estados Unidos en septiembre, que es más o menos lo que se está estimando, y también ahí hay voces que ya dicen, bueno, quizá no van a ser 2 bajas este año, quizá van a ser 3. Entonces, hay algunos que dicen eso. Pero dos sí o sí. 2 sí o sí. La mayoría dice 2 con los números que han habido. En el fondo se está viendo,
todos los números que se van anunciando en Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo, la actividad comercial, el IPC, en el fondo todo eso se va viendo y diciendo, bueno, si estos números van bien, la inflación está controlada, probablemente la Fed va a seguir adelante con su baja de tasas, ¿verdad? Entonces, al menos 2 bajas se esperan este año. Hay algunos positivos que dicen probablemente podrían ser 3, eso está por verse, pero lo que sí o sí vamos a tener este miércoles es un anuncio de tasas que se espera que no baje de 5,5 y también, en el fondo, estas palabras, esta perspectiva de qué va a pasar en los próximos meses. Victoria, así que muy atentos a eso. ¿Y eso cómo afecta en lo inmediato aquí en Chile, tanto a los mercados en Chile locales como a lo mejor justamente al dólar? Mira, si es que los anuncios de baja de tasas de la Fed siempre van a provocar que el dólar, en este caso, baje. Claro. Por eso nosotros estamos tan pendientes, porque en el fondo, como estamos ahora con la presión del cobre, que no se está vendiendo mucho en el fondo, o no se está previendo que previendo, porque son a futuro, eso es importante explicarlo. En general, cuando subió ahora hace poquito, lo que contábamos esa vez, es que no es que lo estén usando todo ahora, sino que hay mucha especulación. Entonces, cuando dicen China va a usar mucho cobre, hay muchos que compran en adelantados, futuros, claro, que se llaman. Sí. Entonces, eso hizo subir este rally del cobre que cuando subió mucho, ¿verdad? Ahora, como no hay muchas buenas perspectivas, en el fondo ha bajado, porque hay muchos que salieron a vender sus futuros. Entonces ahí se transa este cobre. Entonces estamos presionados por el cobre en el sentido de que hay pocas perspectivas de un crecimiento muy acelerado de China y ahí se piensa que puede bajar un poquito el cobre o mantenerse. Pero entonces, ¿qué es lo otro que nos presiona? La diferencia que tiene nuestra tasa de política monetaria con la de Estados Unidos. Claro. ¿Ya? Entonces ahí, como nosotros actualmente estamos en 5,75 y ellos están en 5,5, a nosotros ahora, para que el dólar baje un poquito, lo que nos conviene es que la tasa de ellos también baje un poquito. Entonces, porque nosotros además probablemente también vamos a seguir bajando, poco pero bajando, que es la segunda noticia que tenemos, que esta semana tenemos también reunión de tasa de política monetaria de nuestro Banco Central, ¿verdad? En nuestro Banco Central, en el fondo, también se espera que no pase mucho. En el fondo vamos a seguir, se espera que sigamos en 5,75 y después se espera que en septiembre, en la siguiente reunión que hay, la tasa se ubique en 5,5. Pero en esta lo que se espera, además en la última reunión, la última vocería del Banco Central, no sé si se acuerdan que la presidenta dijo algo como se espera que hemos llegado a la tasa que necesitamos por el resto del año, algo claro, así. Sí. En el fondo se puso una expectativa de o muy poquita baja de tasa o mantenerla. Entonces, lo que se piensa es que en septiembre puede que baje a 5,5 y ahí quizá mantener este año debido a, en el fondo también que la inflación ha estado ahí como al límite y tampoco nos podemos bajar tanto de la inflación de Estados Unidos porque este diferencial de tasa, en el fondo cuando nosotros nos pasamos hacia abajo ya hace que el dólar definitivamente se nos vaya hacia Estados Unidos y que nos suba mucho el tipo de cambio, que también después nos afecta en la inflación. Entonces, en el fondo tenemos que estar siempre, independiente que ellos toman los datos internos, pero tienen que tener un ojo puesto en lo que está haciendo Estados Unidos. Oye, Victoria, ¿tú crees que las cifras de esta semana del Central influya en algo el tema de las tarifas eléctricas? Acuérdate que el miércoles o el jueves vamos a tener nuestras primeras cuentas con el alza ya en nuestras manos, ¿ah? Sí, mira, bueno, lo que se había dicho es que en el fondo vamos a estar con este cambio de tarifa a partir del 1 de julio, ¿verdad? Claro. Ya se especificó que hay una pequeña alza en la inflación, en las proyecciones de inflación debido a las tarifas eléctricas. Lo que sí siempre ha mantenido el Banco Central y que yo creo que efectivamente puede darse es que esto se diluya porque va a ir bajando los otros productos. Claro. Entonces está bien, va a afectar, pero en el fondo está esperando que baje otro. Por ejemplo, el petróleo. Vamos a tener que cambiar de lugar. Dame medio segundo, habla tú por mientras. Sí, no, por supuesto. Sí. Un segundo. Oye, son algunas cosas de lo que pasa cuando uno está en línea con alguien que además está en otro hemisferio. Oye, les cuento también, aprovechando de mostrar otro titular, otra noticia, ¿no es cierto?, mientras Victoria se conecta, que Tianqi Lithium, esta empresa china, ¿no es cierto?, que es
tiene más o menos el 25%, 22 y tanto por ciento del acuerdo, claro, de SQM, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones para detener el acuerdo entre Codelco y SQM. O sea, esta ya es como la cuarta instancia. O sea, ellos primero fueron han ido a distintas instancias en Chile. Buscando impugnar este acuerdo. En el fondo no les parece el acuerdo, principalmente porque consideran que su posición dentro del conglomerado en el fondo que tienen con SQM se ve disminuido con esta asociación con el Estado. Claro. Están tratando, pero la gran discusión que tienen es si es una decisión que tiene que pasar por el directorio o no. ¿Y en qué condiciones? Claro, porque esto no pasó por el directorio. O sea, claramente, ellos son parte del directorio porque tienen el 22 como algo por ciento, que igual es harto, es bastante, digamos. Sí. Y en su minuto pagaron mucha plata por tenerlo. Entonces, en el fondo ellos no están de acuerdo con este joint venture que está haciendo SQM con el Estado de Chile para lo que es desde 2030 en adelante la explotación del Salar de Atacama, y han buscado por todos los medios, en el fondo, hacer que se retrotraiga o que al menos se cuestione, y les ha ido mal. Sí. Entonces, en este tratar de impugnarlo es que llegaron en el fondo a esta instancia judicial. Sí. Hay que ver qué pasa ahí, porque en el fondo no se va a rendir tan luego tampoco Tianqi, o sea, va a seguir insistiendo, y yo no sé hasta cuántas instancias más puede hacerlo, digamos. Ya, ¿qué más tenemos esta semana, Victoria? Algo con respecto al Bitcoin, me comentabas que... Sí, mira, algo que llamó mucho la atención es que, en Estados Unidos hay que estar pendiente de lo que va diciendo Trump y Kamala Harris, ¿verdad? En el fondo, ¿cuáles son sus perspectivas económicas? En términos generales, otro día, si quieres, podemos ahí hacer una cosa más profunda quizá con qué nos conviene como chilenos, ¿verdad? En el fondo, ¿cuál de los dos? Porque son medidas económicas que por supuesto impactan a la región de Latinoamérica. Tienen temas de proteccionismo, ambos, o sea, en el fondo, ¿cuáles medidas económicas de cada uno son las que nos tocan más a Chile? Y en el fondo, ¿cuál nos conviene más? Así que podemos hacer un programa ahí especial de economía de los candidatos de Estados Unidos. Pero en este caso, destacar solamente que el Bitcoin se pegó una subida importante porque el candidato Trump estuvo en una conferencia de Nashville y dijo que Estados Unidos, si es que él ganaba, iba a ser la capital mundial de las cripto. Sí. Entonces ahí el Bitcoin inmediatamente se pegó una subida de 2,5%, que es mucho, porque en el fondo está volviendo a los 70.000 que estuvo en marzo, y en el fondo, claro, y además tuvo un alza a las otras monedas, ¿verdad? Así que ahí esa es una de las patitas de todas las propuestas económicas que probablemente vamos a ir viendo a medida que van diciendo sus propuestas económicas, ciertos movimientos en algunos mercados, como por ejemplo el que vimos ahora en criptomonedas, y a medida que vayan haciendo otras propuestas, vamos a ir viendo cómo se mueven otras cosas, como por ejemplo los autos eléctricos. No sé si se acuerdan, pero hace un tiempo comentamos que ahora estaban con medidas muy, muy duras contra los autos eléctricos chinos. Les ponen un 100%. Muy alto. Sí, claro. Entonces también tienen a las bicicletas chinas y ahí en el fondo ver... también están las bicicletas chinas con el impuesto. Yo pensé que eran solo los vehículos de cuatro ruedas, por decirlo de alguna forma. Todos los vehículos eléctricos de algún tipo que estén entrando a Estados Unidos tienen diferencial de aranceles, ¿ya? Sí. Pero sí, todos tienen algún tipo de arancel. En el fondo es una medida para proteger a la industria nacional. Ellos al final lo que están haciendo es acusar este dumping, que es como un poco la pelea que en Chile tuvimos con las bolas de acero, pero ellos lo tienen a un nivel muchísimo más alto. Entonces ahí, y por supuesto que todo lo que vayan diciendo nos va a afectar en términos del mercado de la energía, las medidas de su relación con Latinoamérica. Entonces también vamos a ir ahí monitoreando esas cosas. Eso pasó esta semana, y bueno, lo que estamos viendo es que el viernes, justo antes de que terminaran, probablemente no lo alcanzaste a comentar el viernes porque estabas en la parte entretenida de las recomendaciones del fin de semana, pero estuvo la encuesta de operadores financieras, que es una que hace el Banco Central justo antes de su reunión, que es esta semana, ¿verdad? Y ahí es
se previó esta tasa de política monetaria que se mantenga el 5,75 y también se previó, que es como una proyección que hacen los operadores, un dólar en torno a 9,45 en los próximos 7 días. O sea, no se espera al menos que baje mucho en los próximos 7 días. Quizás, eso sí, si se ven señales muy fuertes de la FED de una baja de tasas probable en septiembre, o si dijeran vamos a bajar 3 veces lo que queda del año, que es poco probable, porque son muy preocupados por sus palabras, podría quizá darse una baja circunstancial durante esos días. Pero tenemos que ir monitoreando el cobre y el dólar para ver cómo va a avanzar el dólar el cobre y las tasas de Estados Unidos y las tasas chilenas, para ver cómo va avanzando el dólar estos días. Victoria Paz, muchas gracias por el comentario de la semana. Victoria Paz, de Poder Económico, y además también es directora del Magíster del MBA de la Universidad Gabriela Mistral, que nos acompaña en línea. Gracias por este resumen. Y gracias a ustedes. Qué bueno que nos resultó, muy bien nos resultó. Pues, así que vamos a estar así un año, por lo menos, a menos que en algún momento venga a Chile y te esperamos en el estudio como siempre. Feliz. Y si no, el otro lunes comentamos todo lo que va a haber pasado esta semana con las 2 reuniones de los bancos centrales, ¿verdad? Que nos afectan mucho, la de Estados Unidos y la de Chile, que son las noticias probablemente que van a marcar la semana económica. Así es. Muchas gracias. Un abrazo. Que estés bien. Gracias. Chao. En La Clave queremos conectar